Bueno, aquí tenemos algunos números de Ecopetrol. Según el ranking mundial de capitalización bursátil, se encuentra entre las 1000 compañías más importantes del mundo en el puesto 762, con una capitalización bursátil de casi 20.000 millones de dólares. Esta es una acción que ha sufrido bastante en los últimos meses y el último año, o sea, los últimos 12 meses, ha perdido 38% de su valorización de mercado. Bueno, aquí tenemos 4 elementos muy importantes, como siempre. Por una parte tenemos tesoros y dólar. Los tesoros americanos ya van al 4.20, están en el máximo del año. Dólar está nuevamente retomando su tendencia alcista, se encuentra en casi 113 dólares. Como ya habíamos mencionado, tesoros siguen con su tendencia, que por ahora no se ve que haya una parada. Y el dólar, observen que hizo una pequeña corrección y nuevamente está subiendo. Lo que hemos ya dicho en los últimos videos, por ahora dólar y tesoro tienen su tendencia alcista bastante clara. Tal vez el dólar por debajo de 110 dólares haga una corrección un poco más importante, de pronto 108, 107, y los tesoros por debajo de 380, 360 que están por acá también. Por otra parte tenemos el Brent, que es el petróleo de referencia para Ecopetrol, y tenemos la misma acción Ecopetrol. Como la mayoría de empresas petroleras, Ecopetrol también depende de los movimientos del petróleo. Observen ustedes aquí que el Brent cayó, Ecopetróleo cae, aquí se está recuperando un poco y aquí también había recuperado el petróleo. Sin embargo, en los últimos días tenemos una situación política en Colombia que es lo que ha hecho, digamos, tener una volatilidad un poco más grande y unas dificultades en la valorización de la acción. Hola, muy buen día para todos. Mi nombre es Mauricio Fernández. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Capital.com. Pensé que sería interesante analizar a Ecopetrol, una de las petroleras más importantes de Latinoamérica, reconocida a nivel mundial entre las 1000 compañías más grandes del mundo por su capitalización bursátil, la cual registró una utilidad del primer semestre de 3.500 millones de dólares, la más alta en su historia. Sin embargo, podríamos decir que el presente año su acción ha ido en contravía del mercado mundial de petróleo. Mientras el petróleo Brent y WTI suben en el año 19 y 10% respectivamente, Ecopetrol, con utilidades semestrales que rompieron todos los pronósticos, la acción que cotiza en la bolsa de Nueva York ha presentado una caída del 26%. Sus acciones vienen cotizando a la baja en los últimos meses, tanto en la Bolsa de Valores de Colombia como en Wall Street. No solo debido a la caída en los precios del petróleo, que ya está por debajo de 100 dólares, sino también por los insistentes anuncios del nuevo gobierno izquierdista de Colombia sobre el futuro de la compañía. Tan solo desde que asumió el cargo el presidente Gustavo Petro, el pasado 8 de agosto, la cotización de Ecopetrol en la Bolsa de Nueva York ha caído el 10%, convirtiéndose en una de las que más ha caído en el sector a nivel mundial, mientras que otras compañías petroleras han registrado ganancias durante el mismo periodo, como los dos gigantes British Petroleum y Chevron, que han tenido aumentos del 3% y 10% respectivamente desde la misma fecha. Adicionalmente, la compañía tiene emitidos bonos por 11.000 millones de dólares, los cuales se han visto afectados, presentando una profunda caída. En un análisis hecho por el medio de información Bloomberg, estos han perdido cerca del 10% de su valor de mercado, más del doble del promedio de sus pares. De acuerdo con dicho análisis, los planes de Petro de alejar al país del petróleo, no firmando más contratos de exploración, prohibiendo el fracking y acelerando el proceso de transformación energética, son planes que se deberían dar de tal forma que no presente una disminución brusca a los ingresos por exportaciones de petróleo, de los cuales Colombia aún tiene una gran dependencia, lo cual podría generar un colapso financiero para los colombianos. Y aunque la ejecución de los planes del mandatario no se daría en el corto plazo, está claro que el mercado de bonos ya empezó a dar señales de preocupación. De modo que Ecopetrol es muy importante para Colombia y la mayor preocupación en este momento es que la producción empiece a disminuir antes de tener un reemplazo para los ingresos que genera el petróleo, los cuales representan cerca del 40% de las exportaciones, 15% de los ingresos fiscales y 30% de la inversión extranjera. En conclusión,
Los inversionistas se muestran escépticos y pesimistas frente al cambio político, incluso con excelentes resultados financieros de la compañía. Vamos a la plataforma de capital.com para analizar los precios desde el punto de vista técnico para el cierre del año. Pero antes, veamos unos niveles importantes para tener en el radar. Como primer soporte, tenemos $8.6, que es el mínimo del año. Luego tenemos $7.5, que es una zona de congestión del 2016. Y por último, $6.3, que es el mínimo que fue durante la pandemia. Como primera resistencia tenemos $9.7, que está en toda la línea de resistencia. Luego tenemos $11, que es la media de 100 días. Y por último, $13.6, que es la media de 200 días. Empecemos por dibujar los niveles que acabamos de mencionar. Tenemos 8.6, que es el mínimo del año. Luego tenemos 7.5, que es una zona de congestión que presentó en el 2016. Y por último, 6.3, que fue el mínimo que hizo en el 2020 en plena pandemia. Por otro lado, tenemos 9.7, que está aquí, esta línea de resistencia. Luego tenemos aquí 11, que es la media de 100 días. Y por último, la media de 200 días, que está aquí en 13.6. Ecopetrol alcanzó a moverse con el movimiento que tuvo el petróleo, que estuvo por encima de $100, y luego de allí empezó a caer. Observen que ha tenido dos caídas abruptas, una recuperación aquí, vuelve y cae fuertemente, y aquí estamos haciendo un lateral. Por ahora parece que estos niveles son cercanos al piso. Digamos que aquí aparentemente el 9, 8.6, aquí la salida un poquito 8.6, pero 9 podría ser una zona importante de congestión o un soporte importante. Y en la parte de arriba también tenemos unos niveles importantes cercanos a los 11.5. Por último tenemos aquí este nivel 9.6 que está tocando esta línea que trazamos acá, que es una línea interesante de resistencia que si la rompe pareciera que probablemente vayamos a ir a $11. Ahora, ¿qué me gustaría hacer en esta acción? Por ahora preferiría estar neutro, aunque tiene mucho potencial. Esta es una empresa bastante activa, tiene participación en diferentes países, está diversificando, está entrando en la energía limpia. Digamos que tiene cosas muy positivas, pero imagínense que hizo el máximo de utilidades de un semestre, prácticamente con solo lo del semestre pasó por encima de las utilidades del año pasado, pero aún así los inversionistas la están vendiendo. ¿Por qué? Por la incertidumbre política, por las decisiones que vienen. Esta es una acción interesante que además de todo tiene un dividendo que puede ser importante. Ahora, si usted se quiere arriesgar, me gustaría entrar, digamos que en este nivel, 9.5, 9.40, entrar allí. Podemos utilizar como stop un poquito por debajo del mínimo del año, algo así como 8.6, 8.4, es decir, prácticamente $1, pero $1 es casi el 10%, o sea, es una acción que es de bastante riesgo desde ese punto de vista. Pero ¿cuál sería el objetivo si entráramos aquí? El primer objetivo sería $11, claramente. Y el segundo objetivo, $13, aquí cerca a la media de 200. Ahora, a la baja, si rompiera el mínimo del año, 8.6, con $1 de stop también aquí, más o menos al 9.60, por encima aquí de la media de 20 días, podríamos pensar que el objetivo es 6.3, que fue el mínimo que hizo durante la pandemia. Estamos hablando que sería un riesgo de 2.1 aproximadamente. Estamos hablando que tendríamos un riesgo retorno de 2 a 1 aproximadamente. Es decir, siempre técnicamente usted puede encontrar una operación, pero en este momento, para mi gusto, prefiero estar neutro porque dependo bastante de la incertidumbre que se vive en el país Colombia. Volviendo al cuadro de este lateral, técnicamente, por ahora me inclino por la tendencia bajista. Digamos que si rompe esta línea de resistencia, podríamos ir a un 11, pero dependemos mucho de lo que está sucediendo en el gobierno colombiano. Así que por ahora creo que a la acción le queda un poco más de caída, por lo menos volver a probar el mínimo del año y tal vez incluso aprobar el mínimo de la pandemia
por allá 6.3, pero es difícil hacer corto porque está teniendo muy buenos números. Es simplemente una cuestión de mercado, de percepción, que es difícil operar un activo de esa forma, porque no solo tienes en contra las variables económicas o las variables de la propia empresa, sino variables políticas. Además que esta es una empresa que, a pesar de que tiene acciones inscritas en Nueva York, solamente el 10% de las acciones están en circulación. El otro 90% es del Estado colombiano. Así que por ahora prefiero estar fuera, estar neutro, y creo que técnicamente prefiero seguir la tendencia bajista. Siempre la tendencia es nuestra mejor amiga. Eso fue todo por hoy. Les deseo muy buenos trades. Espero les haya gustado el video. Si así fue, no olvides darle like, dejar tus comentarios. Esa es tu forma de apoyarnos para seguir haciendo este tipo de videos. Igualmente, no olvides suscribirte, campanita, y así puedes estar pendiente de las nuevas publicaciones. Muchas gracias y hasta el próximo video.